Los participantes aquí presentes son egresados de la maestría en gestión de la convivencia escolar y también son actualmente estudiantes que están construyendo y aportándonos de sus experiencias en aula, y qué mejor que nos muestren estas experiencias no solo en el hacer un trabajo de tesis, sino en también ver a través de sus ojos. Damos la palabra para que comience la compañera Mónica Teresa compartiéndonos brevemente. Yo sé que hay mucho por decir, sin embargo quisiéramos que nos acompañen diciendo qué hay detrás de esta foto. Gracias. Okay. Hola, buenas tardes. Bueno, pues este ejercicio de tomar las fotografías y de realizar una narrativa, pues fue acompañado de todos nuestros compañeros que cursan actualmente la maestría en gestión de la convivencia. Entonces, lo construimos entre todos, ¿verdad? Pero yo elegí 3 fotografías que conforman, pues, una colección que yo llamé la Escuela Habitada de Silencios. Mis fotografías realmente no tienen personas, o sea, no hay seres vivientes en las fotografías, son objetos, son espacios inertes, y yo tomé a 3 espacios. El primer espacio es el vestíbulo. ¿Por qué el vestíbulo? Porque es el lugar donde yo he visto que los alumnos, bueno, antes de pandemia, convivían más, reían, se abrazaban. Yo trabajo en un CAM, en el Centro de Atención Múltiple número 1, entonces ahí los chicos, la convivencia a veces está muy limitada porque es justo esa fotografía. Tienen cada quien sus talleres y a veces no coinciden en horarios, pero a la hora de la salida era ahí toda la faramalla, ¿no? Todos platicando y así. Entonces cuando yo voy por mis cosas, 2 años después, porque en nuestra escuela se alargó mucho la pandemia, yo veo el espacio vacío y también me causa una melancolía de que hubiera tanto silencio, ¿no? Y posteriormente está mi aula de psicología, que es esa fotografía. También yo pues viví el proceso de que los alumnos ya no podían ir a ese espacio físico, ¿no? A expresar sus emociones, a contarme sus experiencias, a decirme quién les gustaba o las dudas de que qué puedo hacer, psicóloga, porque ellos saben muy bien cuál es la función de los psicólogos y buscaban mucho mi espacio. Entonces, al trasladarnos a la virtualidad, que fue inevitable, o sea, era lo único que podíamos hacer ahora, fue mucho más difícil. ¿Por qué? Porque tuvimos que tener a los padres de familia de nuestro lado, ¿no? Al ser chicos con discapacidad, muchos no sabían cómo utilizar la tecnología, entonces era sí o sí que las familias nos apoyaran. Si los ajustes razonables dentro de las aulas ya son difíciles de manera presencial, pues en la virtualidad fue todavía más. Entonces, pues empezamos a trabajar con las familias y vimos la necesidad con las mamás, que ellas también estaban ya muy desesperadas. O sea, 2 años con chicos que tienen condiciones en las que necesitan moverse, en las que tienen que hacer más actividades, recibir terapias, y que todo esto se viera detenido por la pandemia, pues sí fue muy difícil para ellas, y creamos un círculo virtual con las madres de familia. Entonces, por primera vez, las madres ya estaban expresando sus emociones, ¿no? Y pudieron crear redes de apoyo entre ellas. Eso es algo de lo positivo que nos dejó la pandemia, mediante la escuela, o algo que pudimos hacer nosotros como área de psicología. Entonces, también está esta fotografía del muro. El muro para mí representa pues la esperanza, ¿no? De que todo tenía que cambiar tarde o temprano. Aprendimos a vivir con la incertidumbre. Con la pandemia no sabíamos cuándo iba a acabar, cuándo iba a haber vacunas, cuándo iban a regresar los chicos. Ellos nos preguntaban a cada rato, cada vez tenían más ganas de volver y no sabíamos qué responder. Incluso nosotros mismos nos llegábamos a cansar, ¿no? Y tuvimos que parar e irnos hacia adentro. O sea, no hubo de otra que mirar hacia adentro, pensar nuestras prácticas, y entonces esto fue lo que representó esta fotografía, es este muro, la nueva esperanza, el podernos reconstruir, podernos renovar. Y creo que es la manera en la que es algo de lo que nos deja esta pandemia, ¿no? Un gran aprendizaje. Y pues
Para terminar, me gustaría leer la frase que se quedó congelada 2 años, así lo puse en la narrativa, en mi aula de psicología, porque resulta que un compañero psicólogo anotaba ahí frases para que cuando fueran los padres o los maestros pues lo vieran y generar más diálogo, ¿no? Entonces, a mí me hace mucho ruido justamente que esa frase fue la que se quedó ahí grabada esos 2 años hasta que volví a mi espacio físico, ¿no? Y dice: dure lo que dure nuestra existencia en este pequeño planeta, tanto da lo que ocurra en ella, lo más importante es sentir de vez en cuando la suave caricia de la vida. Y fue escrita por William Bloyd. Entonces, pues yo creo que con la pandemia hemos aprendido a sabernos vivos, a sentirnos vivos, pero principalmente a convivir con la incertidumbre. Le damos la palabra. Espero todos me escuchen bien. Y bueno, yo soy maestra de formación cívica y ética en una secundaria, y esta experiencia a mí en la pandemia fue agridulce. ¿Por qué agridulce? Si bien la pandemia lo que nos vino a evidenciar es aquellas condiciones de vulnerabilidad que nos rodean, pero sin embargo esas condiciones de vulnerabilidad que nos resistimos a reconocer, no solamente que nos rodean, sino también que nos habitan a nosotros. A mí me invitaron a la estrategia de Aprende en Casa, y pues ahí está la figura 1, que sí soy yo, porque en mi clase tenía una particularidad que entraban muchos jóvenes y madres de familia. De hecho, hubo hasta una especie de club de fans de la maestra Mariana, porque no creían que fuera yo la que estaba en pantalla. Yo hice 6 programas y apoyé con 7 guiones. Querían que hiciera más, pero ya esa historia es para la foto 2. Pero en la foto 1, los jóvenes les llamaban a sus compañeros para decirles: mi maestra de secundaria está en la televisión. Ahora sí que tipo Alex Lora. Préndanle, por favor, mamá, pongan la grabadora. Y fue algo muy bonito poder tener ese reconocimiento, no solo mío, sino también de las y los estudiantes, porque aquí se dieron esas voces, esos sentires que ellos atravesaban en ese momento. Y si bien la escuela se perdió por un gran periodo en lo físico, pues se trató de recuperar ese sentir de ser la escuela un oasis en el desierto. Sabemos las condiciones que muchos de los jóvenes, niños y adolescentes pasaban en casa. Y por lo menos en esa pequeña hora que yo tenía, 40 minutos, que a veces cuando yo veía ya eran 50, los jóvenes se divertían, iban a aprender. Y las madres y padres de familia se sumaban a ello. Y eso, lejos de aparecer en Aprende en Casa, creo que ese fue el espacio que más me gustó de reconocimiento. ¿Por qué? Porque ya en la figura 2, así como en el amor, nada dura, hablo de que es circo, marioma y teatro, porque pues con un corte y queda y acción se silenciaban esas jornadas de trabajo que me tenían a mí a marchas forzadas, esa tercera carga que se dice que tenemos nosotras, las mujeres en particular, no solamente por ser una maestra, por tener una profesión de cuidadora de otros, sino también por tener la condición de ser madre de familia, de ser esposa. Se le fueron sumando. Y había veces que yo decía: ¿qué pasa? ¿Cómo le hago? Y es porque tenemos en México una cultura muy impresa, que yo así la bauticé, no sé si exista, que es la cultura de la aguantación. Tienes que aguantar. Y yo decía: no, pero es que yo hago de comer, yo lavo, estoy en Aprende en Casa, estoy en la maestría, doy mis clases, mis 16 grupos. Y otros, no, pero yo hago esto y lo otro y aquello. Entonces era como una competencia de quién hacía más. Y yo dije: no puede pasar esto, no puede ser. Si algo he aprendido
es a trabajar en la mismidad, para poder convivir en esa otredad de una forma genuina y poder hacer un tejido social que podamos llamar nuestra edad. Entonces ahí fue cuando dije, no, alto, ya no puedo seguir en Aprende en Casa, adiosito. Y aunque nos despedimos con lágrimas, que es la tercera, los aliados, historias de aliados, aunque nos despedimos, hubo cosas muy bonitas, muy hermosas, entre ellas que pude tener más contacto con otros profesionales. Una de ellas es Julieta Fierro. Yo pude tener una conversación con ella si quería apoyarme en este proyecto de Aprende en Casa, y lo hizo con mucho cariño. Y eso pues significó mucho para mí, porque mi hija Julieta, que está allá atrás grabándome, lleva su nombre por ella, por Julieta Fierro, por el tremendo aprecio y admiración que yo le he tenido siempre a esta mujer, y el poder estar con ella pues significó mucho. Y bueno, también está ahí mi marido, que fue el que le dio voz al Calamar, Mario el Calamar, y está otro profesor muy querido de aquí, de esta maestría, el doctor Emanuel Cárdenas. Y pues bueno, esa es mi experiencia, agridulce, como todo en la vida. Y pues eso es todo. Muchísimas gracias por compartir. Hola, ¿qué tal a todos y a todas? Bueno, yo trabajo en un camp, en el Camp 6, y la experiencia ciertamente no fue como muy desagradable en mi caso, en esta situación con los chicos y las chicas. Aquí lo que yo pude encontrar fue una continuidad de lo que yo ya hacía de manera presencial. Esa es la fotografía, donde pudimos seguir con la vinculación con las familias por medio de videollamadas, llamadas telefónicas, y no solo por esta situación del aprendizaje, sino también para que ellos me compartieran situaciones personales, también tristes, porque hubo varias pérdidas en sus familias. Sin embargo, en todo este proceso pude tener ese acercamiento, y bueno, los invité el día de hoy, pero no pudieron venir, pero sí están hasta la fecha, ya no están conmigo los chicos y las chicas, pero seguimos como en ese contacto, y de igual manera con las mamás. Algo muy fuerte que pasó y que la verdad ayudó y contribuyó mucho en esta pandemia fue que se logró un trabajo colaborativo en el nivel de secundaria donde yo estaba. Éramos 6 maestros que en presencial trabajábamos cada quien por su lado, y de manera virtual logramos establecer esos lazos de compañerismo, de compartir, de igual manera situaciones alegres, situaciones tristes, y pudimos hacer ese trabajo. Entonces este trabajo pues no nada más se logró de mi parte, ¿no? También detrás, aunque aparece esta fotografía, hay otra que va a aparecer, me parece, el impreso, donde estoy con mis compañeros en las tomas de capturas de pantalla, que creo que teníamos muchos. A mí, la verdad, me fue muy difícil como elegir ciertas fotografías, ¿no? Porque hay muchas cosas que narrar, que compartir, y también probé algo en mí, ¿no? Esta parte de la resiliencia, el saber que puedo acompañar al otro ante una situación de emergencia, ¿no? Entonces esa sería mi participación. Gracias. Escuchamos a la maestra Inés Márquez Serna. Bueno, pues es un hecho que la pandemia marcó nuevas formas de vida y de relacionarnos socialmente. A todos y cada uno nos tocó vivir diferentes escenarios, situaciones que sin duda impactaron nuestra práctica educativa. En un momento ya nada era. Nuestros hogares fueron refugio ante la muerte. Se trataba de sobrevivir. La idea colectiva se esfumó, obligándonos a las soledades de lo individual. Parto de esta pequeña reflexión. Esa foto son un colectivo de jóvenes que trabaja desde hace aproximadamente 8 años ahorita. Se llaman Café Filosófico.
Mi trabajo parte desde la educación no formal de las comunidades de aprendizaje y el deseo de ellos y ellas por configurar nuevas comunidades dispuestas a ayudar a los otros, a sus comunidades. ¿Por qué puse esa foto? Porque ahí estamos bien contentos. Nunca nos imaginamos lo que iba a suceder. Sucedió de repente y todo cambió. ¿Y por qué todo cambió? Porque como lo mencioné hace rato, tuvimos que escondernos, tuvimos que irnos, tuvimos que alejarnos. Nuestra vida era estar juntos, nuestra vida era transformar en colectivo. Y de repente, irnos cada quien por su lado nos dolió infinitamente. Sí, se movieron nuevas formas de ser, de actuar, de vivir. Nunca pensamos que esto sería parte de nuestra vida. El gel, el alcohol, el estarse lavando las manos. Pero ¿saben una cosa? Creo que algo se transformó también y que deberíamos transformar en nuestra vida cotidiana. El deseo de volver, el deseo de generar esa cohesión porque el otro me necesita. Necesitábamos un abrazo, necesitábamos un consuelo, porque a todos ellos algo les aconteció. Sería muy largo estar aquí y contarles la historia de cada uno, pero todos tuvieron dolores y dolores profundos, pérdidas enormes. Pero todos estábamos seguros de algo, que nos necesitábamos. Y regresamos con valentía, con amor, con muchas ganas de seguir adelante. ¿Qué me invitan ellos ahora? A seguir haciendo eso, comunidad, colectividad, porque como dijo la ponente que estuvo hace rato, necesitamos sanar antes que nada el tejido social. Si nuestro tejido social está bien, todos y cada uno de nosotros también lo estará, y eso depende de cada uno de nosotros. ¿Qué me gustaría que dejara esta pandemia? Eso, lo que ellos están reflejando en esa foto, mucha esperanza y muchas ganas de trabajar para que pronto salgamos de la incertidumbre. Gracias. Escuchamos a Javier Huerta Romualdo. Pues bueno, muy buenas tardes a todos. Primero que nada quiero agradecer al posgrado, la maestría de gestión de la convivencia, por permitirme colaborar en el conversatorio. Creo que la experiencia del taller es muy gratificante, ya que nos da voz a los maestros, ¿no? Que ni las propias autoridades han hecho caso omiso, y creo que es muy interesante compartir estas experiencias. Pues bueno, yo puse en la primera foto una foto que la tomé, me la tomó una alumna aproximadamente en el año 2020. Es una rutina que normalmente todos los maestros, al menos en educación básica, llevábamos a cabo, ¿no? Llegar, limpiar el pintarrón, que a veces los maestros del turno de la tarde no limpiaban, pero bueno, se extrañaba esta parte, ¿no? De la rutina de poner la fecha, de subirte a la silla, de recibir a los alumnos. Creo que la pandemia nos dio esa oportunidad de extrañar lo que hacíamos y que no valorábamos, ¿no? Esta parte de convivir también con los alumnos, tener un acercamiento con ellos, conocer personalidades muy pequeñas, ¿no? Que se van construyendo a través de los grados, el usar el pintarrón. También yo, la verdad, en pandemia no tuve la oportunidad de comprar una, pero sí extrañaba esta parte, ¿no? El obviamente convivir con estos niños en diciembre, en febrero, que creo que eran esas festividades que los niños añoraban, ¿no? Porque era esta parte donde se convivía, donde se generaba espacios de inclusión. Y bueno, en particular el maestro del trabajo. Creo que extrañábamos esta rutina que a veces solemos quejarnos y no sabemos valorar hasta que no pasan este tipo de pandemias. Obviamente ocurre la pandemia y existe pues mucho aprendizaje, ¿no? Por parte del docente, un aprendizaje de la virtualidad. Yo tengo 5 años de servicio, soy egresado de una escuela normal privada, y estoy igual que las escuelas pues públicas, ¿no? En cuestiones de normalistas o licenciaturas en educación. Esta parte de la virtualidad yo la desconocía, fue algo estresante, porque yo decía, ¿cómo es posible que pues soy pues un maestro nuevo, ¿no? En términos, no puedo dominar el Classroom que se nos dio una cuenta de un jalón sin un taller o no sé, un curso. Entonces fue muy agobiante. Yo recuerdo que me estresaba
porque muchos maestros ya dominaban algunas, algunas plataformas, incluso ponían videos, y a mí eso me ponía muy triste. Yo decía, ¿cómo es posible que no puedo? ¿Cómo lo hago? Entonces fue un aprendizaje virtual. También fueron nuevas habilidades, ¿no?, encontradas. Ya puedo usar Classroom, ya puedo usar Meet, y esto a favor de los niños, pero también para mi formación, como aquí en la maestría. Entonces, claro que dejó cosas positivas, pero también dejó cosas negativas que se vivieron, como es el peligro o los riesgos de la internet de los menores. Obviamente hubo un rezago escolar, algo que todavía las autoridades no han dimensionado o no han tenido las estadísticas correctas sobre este rezago. Las desigualdades. Era muy difícil, al menos en educación básica y pública, pues que los niños pudieran tener estos accesos al internet, estos medios digitales. La computadora era algo que normalmente los niños no tienen en casa, la internet, los dispositivos móviles, que aunque todos contamos con uno, los papás pues tenían que trabajar y no podían dejar el teléfono. Entonces fue algo que evidenció, ¿no?, a la sociedad sobre esta desigualdad y posible exclusión. Y bueno, también hubo preocupaciones, ¿no? Aparte, yo entendemos que esto es más que trabajo, es una vocación. Sí hubo preocupaciones, la falta de comunicación, hicimos lo imposible. Al menos yo recuerdo que hacía llamadas particulares, cosa que pues obviamente nuestras autoridades nos tienen restringidos. Creo que se nos permitió y fue algo bueno, ¿no?, el poder buscar a los alumnos y buscar la manera de poderles brindar una educación, no de calidad, porque pues creo que los tiempos eran muy inmediatos a la virtualidad, pero sí se realizó una buena intervención. El no ser escuchados, creo que también esa parte se olvidó, el que nada más entrábamos a las aulas virtuales, dábamos 1 o 2 horas clases y no eran escuchados. Esta parte también les afectó porque veían la realidad de los problemas de su casa. Siempre he creído yo que los niños cuando van a la escuela se olvidan de los problemas, ¿no? Y cuando pasa la pandemia, pues obviamente ven estas peleas con los papás, el que no hay dinero, el que el papá tiene que empeñar la televisión, el que empiezan a evidenciar lo que no ven en horas de clases. Entonces creo que esta parte se nos olvidó y creo que debemos de atender. Y bueno, aquí también puse en la foto número 2 la soledad de la escuela. Nada más en 2 ocasiones acudí al plantel para la entrega de libros y sí daba cierta melancolía, sí extrañábamos regresar, extrañábamos los niños, más que la carga administrativa. Entonces sí creo que la pandemia dejó cosas buenas, pero también dejó áreas de oportunidad. Y bueno, nos planteaba el conversatorio si habrá una nueva escuela. Yo digo que sí, pero también hay un riesgo inminente, al menos en las escuelas de educación básica, en especial primaria, porque sigue escuelas sin internet, sigue escuelas sin computadoras. Yo me acuerdo que cuando entré dije, voy a meter la virtualidad, o sea, tengo el deber, la moral y todo para poder meterlo. Sin embargo, la realidad es otra, ¿no? Estamos recurriendo otra vez a lo mismo, al pintarrón, a clases dentro del aula donde no se manipulen los espacios verdes. Entonces, si hay un riesgo, es cuestión de pues que cada docente, ¿no?, o sea, busque la manera y la estrategia, pero yo creo que sí puede haber una nueva escuela. Y bueno, esa sería toda mi participación. Agradecemos mucho. Damos la palabra a Tania Contreras Rivera. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, quiero comentar que yo trabajo también en un CAM, en un centro de atención múltiple, y nosotros como escuela tenemos a los grupos integrados en escuelas secundarias en la Ciudad de México, en 9 escuelas secundarias técnicas. Y me gustó elegir estas fotografías porque representan el esmero con lo que cada uno de los personajes que están ahí están cuidando su escuela, pero al mismo tiempo se están cuidando a sí mismos, se están reinventando, se están renovando, están rompiendo, como lo hace la promotora de lectura, viejas estructuras, viejas prácticas, y tendrá que reinventarse. Están pintando, como el psicólogo y el personal de apoyo a la educación, el personal de apoyo a la educación, un nuevo panorama, ¿no?,
había que renovar esos salones, pero al mismo tiempo nos estábamos renovando a nosotros mismos. Y en la primera fotografía donde está Miguel, que es una persona que ha trabajado en el centro durante 32 años y se acaba de jubilar, yo veo el esmero, el cuidado, el cariño con el que está cuidando un objeto que a lo mejor ha vivido historias junto con nosotros durante muchos años y se está cuidando a sí mismo, ¿no? Y él, que era precisamente la persona que se encargaba de mantener, porque se dedicaba al mantenimiento de la escuela, también creo que simbólicamente nos mantenía a nosotros. Para nosotros representa un puente entre la generación fundadora de la escuela y la nueva generación de maestros que está integrado. Entonces creo que no por casualidad se eligen las fotografías que están ahí, y pues yo a mi trabajo le puse preservar lo que se ha construido a lo largo de los años, porque somos una escuela ya con algunos años de existencia, y por lo menos el grueso del colectivo llevamos más de 22 años trabajando juntos. Entonces todo esto lo hemos construido en comunidad, y para mí era muy representativo además poner a 3 personas que, sin importar sus títulos, sus grados en cuanto a su formación o la función que desempeñaban en el CAM, se habían volcado en el año 2021 en el que nosotros regresamos a las aulas. Nosotros fuimos como educación especial porque había una necesidad importante de los padres de familia y de los niños de regresar a las aulas, y fuimos muchos servicios de educación especial los primeros que regresamos, y entonces nos volcamos, no importa cuál era tu función dentro del servicio, pero de una manera muy solidaria, pues nos unimos fuerzas para reconstruir la escuela y reconstruirnos nosotros también. Gracias. Gracias a todos ustedes por compartirnos sus historias en fotografías y en palabras, y nos hacen recordar que los relatos son historias, y las historias hablan de cosas que pasaron o que están pasando, pero que sobre todo nos están pasando. Y como son historias, pues merecen siempre ser contadas y tener un espacio de encuentro. Pues muchas gracias a todos por este bonito espacio de encuentro. Gracias. Educar para transformar.